en esta conferencia los ciclos de inversión y expropiación en la industria petrolera latinoamericana a cargo de nuestro profesor Francisco Monaldi, a quien agradecemos la aceptación a esta invitación para compartir esta información en la tarde de hoy. Les recordamos que podrán realizar las preguntas a través del chat de esta plataforma y serán respondidas al final de la conferencia en la sesión de preguntas y respuestas por el profesor. Saludamos a nuestros estudiantes y profesores que ya se encuentran conectados. Y a continuación, del equipo coordinador de este diplomado de petróleo y gas, que desarrolla LIESA desde hace ya 4 meses, presentamos a Juan Sabo, quien a su vez nos va a hablar sobre la trayectoria de nuestro ponente para luego comenzar la conferencia. Adelante, Juan. Bueno, muchas gracias, María Estela, y yo también quiero darle la bienvenida a todos los asistentes y darle las gracias a Francisco por haber aceptado esta invitación a dar nuestra conferencia llamada Los ciclos de inversión y expropiación de la industria petrolera latinoamericana, que es un tema que Francisco ha estado profundamente involucrado y ha hecho muchas presentaciones y estudios, y que estoy seguro que va a ser de mucho provecho para los estudiantes de este diplomado. Y como ustedes saben, pues la conferencia se presenta dentro del seno de este diplomado, un programa semanal los viernes para el beneficio de todo el currículum y el conocimiento de los estudiantes. Francisco es, primero, es amigo personal mío, y segundo, es economista egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Posee un título de Economía y Desarrollo de la Universidad de Yale, así como también maestría y doctorado en Ciencias Políticas y Economía Política de la Universidad de Stanford. Es profesor, investigador, conferencista, consultor internacional en materias petroleras, políticas, económicas y particularmente en la formación de políticas, formulación de leyes y políticas en Latinoamérica. Lo pudieron haber visto muchas veces porque es el invitado go-to de CNN. Entonces, por ahí ha sido muy popular. En la actualidad, él es director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker de la prestigiosa Universidad de Rice en Houston, Texas. Y bueno, con ese background, pues dejo con usted a Francisco. Muchas gracias, Francisco. Adelante el foro es tuyo. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, un placer estar con ustedes. Siempre es un gusto participar en las actividades de LIESA, donde estoy vinculado desde hace ya como 16 años. Y bueno, un gran gusto estar en este programa que coordina Juan, que me parece un aporte tan importante para estos temas y para el país. Espero que se siga haciendo en el futuro. Como les comentó Juan, el título de mi presentación, un poco así como enredado, es un tema que yo he venido trabajando desde hace mucho, que es tratar de entender por qué América Latina. Y va más allá de América Latina, porque se da en otras regiones, pero América Latina es una región en que esto ha sido particularmente problemático. ¿Por qué el sector petrolero tiende a tener periodos de inversión y después periodos en que o nacionalizan los proyectos o cancelan los contratos o les cambian las condiciones de inversión radicalmente a las empresas, ya sea vía incremento de la carga fiscal, de lo que llamamos en inglés el government take, o ya sea porque, por ejemplo, si tienen precios domésticos, si tienen que vender su producción dentro del país, el precio interno está regulado de una manera que no permite recuperar la inversión. Bueno, por supuesto, ustedes que son venezolanos saben que hay mil maneras, digamos, de afectar a que un inversionista no pueda recuperar su inversión. Entonces, ¿por qué este fenómeno se da tanto? Y desde el principio le adelanto un poco la conclusión, que es que América Latina, Venezuela es el caso más extremo, pero América Latina en general, con algunas excepciones que vamos a ver,
es una región en que el potencial hidrocarburífero de la región está, digamos, limitado, ha estado limitado históricamente por lo que llamaríamos riesgos arriba de la superficie, por riesgos políticos, institucionales y regulatorios, más que por su potencial, digamos, geológico. Y bueno, al final voy a hacer algunas consideraciones sobre, ahora que tenemos esta, digamos, esa perspectiva de que va a declinar la demanda petrolera hacia futuro y eventualmente la de gas también, ¿qué implicaciones tiene? Porque, bueno, tristemente la región no ha podido desarrollar su potencial y probablemente no lo vaya a poder hacer, ¿no? Entonces, bueno, ustedes ya conocen las cifras de reservas oficiales de América Latina. Aquí solo les muestro esto. Supongo que ya habrán discutido el tema de las reservas venezolanas, que son bastante menores, pero siguen siendo, si se usaran, digamos, la metodología que una auditoría independiente utilizaría, pero que sin duda Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes de América Latina y estaría entre las más grandes del mundo en cualquier escenario. Pero es importante acotar que hay otros países que tienen, sobre todo, estos son reservas probadas, pero si ustedes analizan el potencial de reservas, digamos, de 2P, 3P de países como Brasil, de países como México y de países como Argentina, en todo lo que es shale, el número es también muy significativo. América Latina, por otra parte, es una región subexplorada comparado, por ejemplo, con los Estados Unidos. Entonces, todo, digamos, hace presumir que nuestro potencial es incluso mayor del que conocemos y, sin embargo, lamentablemente no lo hemos desarrollado, ¿no? Y aquí ven, de hecho, como han agregado, si ponemos a toda América Latina en conjunto, el muy pobre desempeño que ha tenido América Latina en términos de producción. Y fíjense, aquí les enseño que, bueno, la producción ha caído en América Latina de alrededor de 10 millones de barriles a menos hoy en día está por debajo de 8 millones de barriles. Pero lo más importante que les quería enseñar es el contraste con lo que pasó en América Latina y lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá durante el periodo de auge de precios, ¿no? Hasta el año 2014, como ustedes saben, tuvimos el periodo de auge de precios más grande de la historia del mercado petrolero, y sin embargo América Latina no sacó ventaja de tener las reservas y los recursos que tiene América Latina, mientras que Estados Unidos, con digamos el uso de los avances tecnológicos y Canadá también, en el caso de Estados Unidos en Shell, en Canadá en el caso de crudos extra pesados, lograron un aumento muy significativo de la producción. De hecho, prácticamente todas las regiones del mundo, con excepción de lugares como el Mar del Norte, en que se estaba agotando las reservas, tuvieron incrementos aprovechando, por supuesto, la rentabilidad tremenda que estaba teniendo el negocio en este periodo. Ahora, por supuesto, digamos, ese dato agregado de que América Latina le ha ido mal esconde diferencias sustanciales entre cómo le ha ido a diversos países, ¿no? Y no hay duda que hay un país que ha tenido un desarrollo espectacular del sector petrolero, que es Brasil. Un país que ahora, como vamos a ver, era un país que producía una cantidad de barriles hace 3 décadas relativamente menor, y sobre todo para un país del tamaño de Brasil. O sea, Brasil fue hasta hace muy poco un importador significativo neto de petróleo, y de hecho en parte por eso desarrollaron todo ese programa tan ambicioso que ellos tienen, aunque ahora menos, digamos que no está produciendo tanto, pero de etanol, ¿no?
Ahora, incluso, como vamos a ver cuando veamos el caso de Brasil, Brasil, aunque le ha ido espectacularmente bien, y es posiblemente el caso más exitoso en las últimas 3 décadas digamos, de políticas públicas de desarrollo del sector hidrocarburos, incluso Brasil le ha podido ir mucho mejor de lo que le fue. A veces no vemos el contrafáctico, digamos, lo que hubiera podido ser si no se hubieran cometido los errores que Lula y Dilma Rousseff cometieron en las políticas petroleras de Brasil, que tuvieron que ser revertidos posteriormente, y no hubiera habido el deterioro en Petrobras y los escándalos de corrupción, etcétera, Brasil estaría hoy produciendo en vez de 3 millones de barriles, 4 millones de barriles, muy probablemente, ¿no? Aunque por supuesto eso depende de las situaciones de precios, cuando se podían haber hecho las inversiones o no. Pero de resto, el otro país que, digamos, le ha ido relativamente bien es Colombia, pero Colombia le ha ido relativamente bien, sobre todo en comparación con su muy limitada base de recursos. No ha tenido mucho éxito exploratorio. Y entonces, en ese sentido, aunque Colombia le ha ido bien, no, digamos, no es un sector que se haya desarrollado demasiado, excepto en un periodo muy específico de cuando los precios subieron y las reformas que se hicieron durante el gobierno de Álvaro Uribe promovieron el desarrollo del sector. Y como ustedes saben, los venezolanos fueron muy importantes en ese desarrollo, en que prácticamente se duplicó la producción, y el principal aporte vino del campo Rubiales, que manejaba la empresa conocida como Pacific Rubiales en ese entonces. Pero de resto, lo que hemos visto es una declinación o un estancamiento en el sector petrolero en América Latina. México, que viene declinando desde el año 2004, Venezuela, que ustedes conocen, un colapso sobre todo reciente, pero una declinación desde hace ya muchísimos años. Ecuador, desaprovechando totalmente el aumento de precios con oportunidades de inversión muy importantes que no se materializaron. Argentina, con una declinación hasta hace poco, en que desde que se empezó a desarrollar Vaca Muerta se ha compensado un poco, sobre todo ha subido en gas, pero en petróleo apenas se ha básicamente estabilizado. Y bueno, después podemos hablar del caso, por supuesto, de Guyana, que es el nuevo jugador en el patio, que va a ser un productor muy importante. Entonces, y disculpen que estas láminas, como esta presentación la hago normalmente en inglés, las tengo en inglés, pero ya se las cuento en español. Un poco como les decía, Latinoamérica ha tenido como norma, con excepciones que vamos a hablar, esto que llaman en inglés el nacionalismo, el resource nationalism, es decir, que los países tienen digamos, obsesión de dos cosas. Una, de tratar de controlar el negocio petrolero, y si es posible de que lo realice o que tenga en algunos casos el monopolio, en otros casos el rol dominante, una empresa estatal. Y en segundo lugar, hemos visto que, como les decía antes, que ha habido periodos recurrentes de cancelación de contratos, cambios en las reglas del juego, cambios en las reglas del precio al que se puede vender los hidrocarburos, etcétera, etcétera, que han afectado muchísimo al sector. Parte de esto tiene que ver con la historia de América Latina, de que los países tienen, los gobiernos tienen horizontes temporales como de muy corto plazo, y si hay algo que necesita el sector petrolero es horizontes de largo plazo, a menos en general los proyectos tradicionales petroleros. Después hablaremos de cómo el shale, los ciclos cortos pueden ser un poquito diferentes. Y América Latina siempre ha tenido sistemas políticos como con mucha faccionalismo, divisiones políticas que no han permitido construir esos consensos de largo plazo de política petrolera que permitan desarrollar los sectores sostenidamente, sino que incluso, como les decía, en los casos exitosos hemos tenido retrocesos y situaciones que han, digamos, afectado el desarrollo del potencial del sector. En general,
ustedes ven la historia de América Latina y los países se abren, hacen aperturas básicamente porque se ven forzados a hacerlo, porque tienen que hacerlo, más que porque ideológicamente los gobiernos estén convencidos de que el sector privado debe manejar el sector petrolero. Y eso ha hecho que, por supuesto, imagínense, si un inversionista internacional ve que el país lo hace casi que obligado, con gran oposición interna, etcétera, eso obviamente representa un riesgo importante y una consideración a la hora de hacer inversiones de gran escala, ¿no? La otra cosa es que más allá de América Latina, porque las cosas que dije ahorita son más que todo de América Latina, aunque hay otros casos en el mundo, pero este es un sector súper vulnerable a cambios fiscales y regulatorios por básicamente 3 elementos que tiene el sector. El primero es, este es un negocio en que, salvo, y después hablaremos del shale, pero la típica inversión es una inversión una gran inversión inicial en costos hundidos de toda la infraestructura de un campo, ni hablar de, por supuesto, la fase de exploración, que ahora les explico por qué lo llamamos costos hundidos, y toda la infraestructura, digamos, para sacar el petróleo hasta los puntos en que se pueda distribuir, puertos, etcétera, ¿no? Entonces, los costos hundidos lo que significa básicamente es que una vez que usted realiza esa inversión está inmovilizada, no puede ser usada para otro negocio, ¿no? Y piensen que el negocio petrolero, cuando usted está en un negocio, ya sea que tiene activos que pueden ser muy móviles, como por ejemplo el negocio de aviación, o ya sea que usted tiene un negocio en que la mayor parte del costo es el costo operativo, es decir, por ejemplo, los trabajadores, todo lo que tienen que ver con costos de variables de corto plazo, como muchos sectores, por ejemplo, de servicio, etcétera. Eso es muy diferente que un sector en que básicamente tiene estos costos iniciales que no tienen otro uso, digamos, una vez que se hace la inversión. Hay otros sectores, como por ejemplo distribución de agua, electricidad, otros que tienen también altos costos hundidos, pero como vamos a ver, se diferencian del sector petrolero en otras dimensiones. Entonces, ese hecho de que usted tenga que hacer esa inversión y después quede como atrapado, porque usted no puede, primero usted no puede escoger dónde hace la inversión, porque obviamente tiene que producir petróleo donde hay petróleo, ¿no? Sería muy simpático que hubiera petróleo en Suiza, quizás porque los derechos de propiedad son muy buenos, pero no hay petróleo en Suiza. Justamente Ali Moshiri, que me comentan que me precedió en esta charla, siempre dice que Chile es el país de América Latina, quizás por lo menos hasta ahora, con riesgos más bajos, pero que es mucho más riesgoso invertir en petróleo en Chile que en cualquier otro lado, porque no hay petróleo en Chile, ¿no? El riesgo geológico obviamente es muy elevado. Entonces, básicamente eso hace que uno tenga que invertir donde está el petróleo, y entonces, por supuesto, tiene que evaluar los riesgos de que haya estos cambios, estos above the surface, above ground risk, o riesgos políticos y regulatorios. Y entonces, el hecho de que haya costos hundidos importantes, básicamente genera incentivos para que los gobiernos, una vez que el día antes, digamos, de que usted realice toda esa inversión, el gobierno está tratando de cortejarlo y es como un novio convenciendo a la novia de que se quiere casar, de que se case con él, y después, una vez que ya ocurrió la inversión, la historia es muy diferente y los gobiernos pueden cambiar las reglas del juego, y el inversionista tiene relativamente poco margen. Todavía, por supuesto, el inversionista, si no cubre sus costos operativos y sus costos no hundidos, si eso no es así, no va a seguir operando el proyecto. Pero como esos costos son relativamente menores, entonces hay un margen muy grande para que el gobierno cambie las reglas del juego y aún así los inversionistas sigan operando, ¿no? Y eso lo vivimos, por ejemplo, en Venezuela, cuando hubo
vamos a llamarlo así, la nacionalización de Chávez, que se cambiaron los contratos de manera muy agresiva, se subió el government take, etcétera, pero solo dos de las grandes empresas, que fueron Conoco y Exxon, se fueron del país y las demás aceptaron seguir operando en esas circunstancias mucho peores que las que estaban previstas. El segundo tema del negocio petrolero, que es importantísimo, y ustedes seguramente ya lo han escuchado, es el tema de las rentas, ¿no? Y los economistas usamos el tema, la definición de rentas de una manera muy específica. Son las ganancias extraordinarias por encima de, digamos, que usted le pague a todos los factores de producción su costo de oportunidad. En otras palabras, si usted le da al que pone el capital un retorno, digamos, equivalente a su mejor retorno alternativo, por supuesto ajustado por riesgo, porque el sector petrolero puede ser mucho más riesgoso, y usted le paga a los trabajadores su costo de oportunidad, es decir, como le pagarían en el mejor alternativa posible, todas las ganancias que estén por encima de eso son lo que los economistas llamamos rentas. ¿Y qué pasa? Que el sector petrolero, por supuesto, varía con el precio. Hay momentos como en el año 97, en que no había prácticamente rentas en la producción de petróleo en Venezuela, había muy pocas en algunos pocos campos y de resto no había esas ganancias, pero en la mayor parte del tiempo hay unas ganancias que están muy por encima del retorno normal. Y recuerdo cuando yo era pasante, yo fui poco tiempo pasante en PDVSA, en la oficina del economista jefe, y cuando Juan y Vincenzo estaban en las alturas ejecutivas de la exploración y producción, que cuando teníamos la tabla de Excel con todos los posibles proyectos y la tasa interna de retorno, eran unos números gigantescos, esto es por supuesto antes de impuestos, gigantescos que no tenían nada que ver con ningún otro negocio en Venezuela. Y eso y eso era en un momento en que los precios no estaban a lo que llegaron a estar en los tiempos altos. O sea que es un negocio que ha tenido históricamente unas rentabilidades muy elevadas y se consideran esas rentas extraordinarias. Entonces, ¿qué pasa? Que eso significa que los gobiernos pueden apoderarse de esas rentas y mientras les den un retorno suficiente a los inversionistas van a estar interesados igual en invertir. El problema, por supuesto, es que si el gobierno se le pasa la mano y no solo le sacan las rentas, sino le va más allá y les cambia las reglas del juego, una vez que ya hacen la inversión, entonces ya entramos, y no quiero confundirlos o complicarlos con conceptos económicos, pero en lo que los economistas llamamos cuasi rentas, que se parecen a las rentas, pero no son rentas de verdad, porque si usted le quita eso al inversionista, él puede ser que siga operando, pero no va a invertir más nunca en ese país porque no está recuperando su inversión inicial o sus costos hundidos. Entonces, bueno, el punto es que el negocio petrolero tiene estas rentas que son súper volátiles en el tiempo y la otra cosa que tiene el sector petrolero es una evolución de los riesgos. Es decir, recuérdense que en el sector petrolero, por ejemplo, en Guyana habían, ahora no me acuerdo el número, pero había habido, supónganse, 100 pozos secos, 100 pozos en que no se había descubierto petróleo comercial antes de que Exxon empezara a descubrir petróleo, espectaculares cantidades de recursos, ¿no? El riesgo, por supuesto, ex ante, antes de que se hubieran esos descubrimientos, era sumamente elevado. Pero una vez que se tiene éxito exploratorio y que se conoce más la geología y aún todavía más cuando ya se desarrollaron los campos y ya, digamos, todos esos riesgos intrínsecos en cuando no se conocía tanto la provincia petrolera disminuyen, entonces, por supuesto, ahí los gobiernos dicen, oye, ¿por qué yo firmé un contrato que ofrecía tanta ganancia a la empresa X? Sí, resulta que las ganancias resultaron mucho mayores de lo que uno suponía antes de esos descubrimientos. Bueno, ciertamente, pero si a las empresas no se les ofrece un atractivo importante en esas situaciones de alto riesgo, obviamente no van a invertir, ¿no? Entonces, el sector petrolero tiene todas estas tres cosas, las rentas, los costos hundidos y la evolución de los riesgos, todas llevan a que este sea un sector en que hay una tendencia natural a que haya una confrontación entre los gobiernos y los inversionistas, ¿no? A que por un lado los gobiernos quieran atraer al inversionista y después tiendan una tendencia a cambiarle las reglas del juego. Por supuesto, eso es cortoplacista porque si usted hace eso, eventualmente no se hacen nuevas inversiones.
y entonces si no se hacen nuevas inversiones, eventualmente eso puede llevar a una caída de la producción o por lo menos a que no se desarrolle el sector, el potencial que debía tener. Pero si los gobiernos son cortoplacistas en su visión, y todos sabemos que en países latinoamericanos a veces el largo plazo en política son meses, a lo sumo unos pocos años, y en este caso estamos hablando de décadas. Entonces, todo eso ha llevado en parte a este problema. Entonces, ¿cuáles son los factores que hacen que estos riesgos suban, que estos riesgos sobre la superficie suban? El primero es los ciclos de precios. Está súper demostrado, y esto no solo en América Latina, sino en el mundo entero, que cuando suben los precios del petróleo de manera acelerada, los gobiernos tienden a cambiar las reglas del juego. Parte de la razón por la que lo hacen a veces es que el sistema fiscal no está diseñado suficientemente progresivo, entonces no sube la participación fiscal con la subida de precios, sino que más bien como proporción baja, como proporción, perdón, de la ganancia. Y entonces eso es una de las cosas que a veces hace que los gobiernos se sientan súper descontentos con el sistema fiscal y lo cambien. Por supuesto, si usted cambia el sistema fiscal hacia adelante, es una cosa muy diferente si usted lo cambia retroactivamente. Si usted lo cambia hacia adelante, bueno, aquel que quiera invertir sabe a qué atenerse con ese nuevo sistema fiscal en los nuevos proyectos. Pero si usted lo hace retroactivamente, obviamente está afectando al contrato original y en algunos casos puede estar literalmente expropiando regulatoriamente el proyecto. Eso es una cosa que debió aclarar. Cuando uso la palabra expropiación, los economistas no solo hablamos de nacionalización, hablamos de cualquier cambio regulatorio, fiscal, etcétera, que básicamente haga que los inversionistas no puedan recuperar la inversión con el retorno, digamos, que estaba previsto en el contrato o en la estructura original. Entonces, el primer tema, precios. Precios altos generan tendencias a renegar en contratos, a expropiaciones, etc. Segundo, grandes descubrimientos mucho mayores de lo esperado, por supuesto, también generan tensiones entre los gobiernos y los inversionistas. Eso lo vimos ahorita con Exxon en Guyana, en que se transformó en una papa caliente política. Pareciera que ya se calmaron un poco los ánimos. El nuevo gobierno dijo que no iba a cambiar los contratos, sino los nuevos contratos y no los existentes. Pero había una presión política importante en Guyana para cambiar el contrato a Exxon. Y como les digo, es inevitable. Usted no puede diseñar un contrato que el día antes, cuando los riesgos eran altísimos, no luzca mal cuando los riesgos malos no se materializaron, sino se materializó más bien algo espectacular, ¿no? Usted encontró un tesoro. Es algo así como tener un boleto de lotería, un ticket de lotería el día antes de que se anuncie como después. Obviamente, el valor antes es el valor que tiene cualquier ticket de lotería, pero después ese ticket, una vez que es el ganador, vale muchísimo dinero. Y usted, obviamente, está dispuesto a pagar algo muy diferente. Déjenme contarles una anécdota que no les voy a decir el país, pero en un país que yo estuve involucrado en el diseño institucional, una vez el ministro dice, bueno, nosotros queremos hacer un contrato que si el inversionista descubre petróleo, nosotros tengamos derecho a devolverle todo lo que invirtió y entonces nos tomamos el contrato para el gobierno. Entonces le digo, usted entiende que nadie quiere invertir en esas circunstancias. Me dice, ¿por qué no? Si le estamos devolviendo el dinero. Le digo, bueno, pero usted le va a devolver el dinero cuando fracase, cuando haya pozos secos, cuando no tengan descubrimientos. Y además, el inversionista sabe que si usted tiene ese derecho a pagarle los costos cuando le dé la gana, si el proyecto fue exitoso, entonces si descubre algo gigante, lo que va a hacer el gobierno es estatizarlo, pagarle los costos y después volverlo a licitar y ofrecérselo a otro que ahora pagarán obviamente muchísimo más con el nuevo descubrimiento. Entonces, fue interesante ver que una persona con un MBA en una escuela internacional le costó entender una obviedad de que nadie iba a estar interesado en invertir en un negocio en que le iban a devolver los costos, ¿no? Con esos riesgos. Entonces, bueno, esa es la otra. La otra cosa es que las expropiaciones son más probables cuando ha ocurrido un gran ciclo de inversión. Por ejemplo, después de que se terminó el último proyecto de los grandes proyectos de la faja que se firmaron en la apertura petrolera, fue en el momento en que Chávez cambió las reglas del juego en Venezuela. Obviamente eso se combinó con los altos precios, etcétera, pero
ese es un momento muy vulnerable para las empresas, cuando ellas han terminado y toda la producción está online y no hay nuevos proyectos, digamos, a veces sí hay, pero no hay, digamos, proyectos muy grandes, nuevos, que estén en la tubería en los próximos años. Entonces el gobierno puede tener incentivos muy fuertes a cambiar las reglas del juego. Finalmente, los países que tienden a hacer más cambios, etcétera, son los países en que el ingreso petrolero es importante desde el punto de vista fiscal. Y esos suelen ser países que son exportadores netos de petróleo. Si usted es un país como, por ejemplo, Perú, que es un importador neto o apenas marginal productor, o Uruguay o Chile, usted más bien está tratando de ver si alguien invierte en su país para tratar de ser menos dependiente de las importaciones. Y entonces, en ese caso, usted no va a estar expropiando el sector petrolero. Pero si usted tiene un país que exporta masivamente, que recuérdense que además al exportar esas rentas se generan en el exterior, entonces tiende a producirse más este tema. Finalmente están otros factores que no tienen que ver con esta dinámica de la estructura del sector petrolero, que tienen que ver con la ideología. Sabemos que en América Latina hay un péndulo que va de la izquierda a la derecha, y eso, por supuesto, los gobiernos de izquierda tienden a ser más expropiadores. Después tiene que ver con las instituciones. Si usted tiene un país en que hay un sistema judicial independiente y sólido, en que usted tiene un Congreso independiente del Ejecutivo, que puede ser un contrapeso, etcétera, hay mucho más probabilidades de que estas cosas de cortoplacismo no ocurran. Y para una de las instituciones que se ha tratado de crear en muchos países, en Brasil, en Colombia, etcétera, son los reguladores independientes, ¿no? Como vamos a ver, eso es una manera de evitar estas tendencias expropiatorias. Por supuesto, la estabilidad política, y ya les comenté el tema fiscal, de que qué tanto es progresivo el sistema fiscal, es decir, si el gobierno tiene más government take o participación del Estado en las ganancias cuando suben los precios, o cuando suben en general las ganancias. Entonces, aquí, simplificando la historia de lo que pasó en América Latina en los últimos años, tienen este gráfico, que básicamente lo que les dice es, en los años, en la primera bloque ahí que ven azul arriba y a la izquierda, cuando hay un periodo de declinación en la inversión, en que caen las reservas, cae la producción, sobre todo si eso se combina con precios bajos, los gobiernos están desesperados por atraer inversión en el sector petrolero, fundamentalmente por las magnitudes. Además, esta inversión suele ser extranjera, y entonces hacen aperturas petroleras. Las aperturas pueden ser, ya sea ofrecer digamos, condiciones atractivas a los inversionistas, cambiar las leyes, mejorar los contratos, etcétera. Y también puede ser privatizar total o parcialmente las empresas del Estado, ¿no? Y eso pasó en los años 90 en toda América Latina. Se privatizó completamente la industria petrolera en Bolivia, Perú y Argentina. Se abrió la inversión en Venezuela y se abrió aún más en Ecuador, y eventualmente Colombia también hizo reformas para hacer más atractiva la inversión del sector privado. Pero una vez que ocurre este ciclo de inversión exitoso, sobre todo si es exitoso, si no es exitoso todavía hay que seguir buscando, atrayendo a nuevos inversionistas, pero si es exitoso y se agregan grandes reservas y se agrega gran producción, entonces ahí viene el momento vulnerable cuando termina ese ciclo de inversión. Si ese momento se combina con un auge importante de precios, y sobre todo si los contratos son fiscalmente regresivos, todo eso puede llevar a que ocurra entonces el nuevo periodo de expropiación, cambio en las reglas del juego, subsidios internos a la energía, es decir, forzar a las empresas a vender debajo de costo, etc. Y entonces, claro, si eso vuelve a ocurrir, eventualmente eso va a tender a generar problemas de inversión en el sector, y eventualmente se van a crear las condiciones otra vez para que haya incentivos para abrir el sector. Ahora, obviamente lo que pasó en América Latina fue una tormenta perfecta en algunos lugares, porque fue la combinación del final de un ciclo de inversión en Venezuela, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador. Eso se combinó con el auge de precios y creó esas condiciones
digamos, relativamente atractivas para cambiar las reglas del juego, como ocurrió en la primera década de este siglo. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de esas nacionalizaciones en Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela? Y como vamos a ver después, incluso cambios en Brasil. Bueno, que en muchos países de la región terminaron, esta es una indicador del Fraser Institute que hace un estudio de inversionistas petroleros. Básicamente, Venezuela, Ecuador y Bolivia quedaron como los países con peores atractivos. Bueno, Venezuela con literalmente cero, o sea, nadie se manifiesta. Si quieren, busquen esto en la internet y pueden ver los diversos factores que tiene este indicador, pero básicamente Venezuela es un país en que todo el mundo, todos los inversionistas dicen, bueno, no están dadas las condiciones. Por supuesto, esto es en el año 2018 y estas cosas pueden cambiar. Ahora veamos brevemente a los diversos países. Entonces, primero, este es Argentina. Argentina es un país que tuvo una privatización en los años 90 con Menem a finales de los 80, principios de los 90, y tuvo un tremendo éxito. Privatizó la empresa YPF, primero en el mercado, después eventualmente la compró Repsol, y hubo un gran auge de la inversión y de la producción, como pueden ver ahí en Argentina, y pueden ver también que se incrementaron de manera importante las reservas de Argentina, aunque el aumento de reservas no fue tan significativo como el aumento de inversión, en parte porque algunos observadores por lo menos piensan que la inestabilidad tradicional de Argentina, digamos, hacía menos digamos que las empresas estuvieran menos interesadas en, por ejemplo, proyectos de exploración en costa afuera o otros lugares como ocurrieron en Brasil, etc. Pero en todo caso, Argentina luego tiene una crisis económica en el año 2001 en el cual reniega de todos los contratos petroleros, obliga a las empresas, les crea un impuesto a las exportaciones muy elevado. Argentina tenía impuestos relativamente bajos. Básicamente las empresas pagaban el impuesto sobre la renta normal que paga cualquier empresa argentina y una regalía bastante baja que la pagaba a las provincias de Argentina. Entonces todo eso cambia con un impuesto a la exportación creo que era del 30% en ese momento, y la obligación de vender en el mercado interno por debajo del precio internacional, y todo eso llevó a que, estoy por supuesto simplificando una historia muy compleja, en que durante todo el periodo de los Kirchner hubiera cada vez menos incentivos para la inversión y eventualmente eso llevara a una declinación muy importante. Argentina pasó de ser el tercer mayor exportador de petróleo de América Latina a ser un importador neto de petróleo por esta política que llevó a la desinversión tan elevada. Eventualmente, en el año 2012, ellos, por cierto, descubren estos yacimientos de shale que se hacen particularmente atractivos viendo lo que estaba ocurriendo en Texas, en los Estados Unidos, en términos tecnológicos, etcétera, que las empresas aprendieron a ser eficientes en la producción de este tipo de hidrocarburos, y entonces eso, digamos, abrió una oportunidad importante, pero la empresa Repsol había estado en los años anteriores no invirtiendo mucho porque las condiciones no lo hacían atractivo, y el gobierno entonces en parte se empezó a impacientar, en parte por razones más complicadas políticas. Es una historia bien interesante, si algún día, si les interesa, se las puedo contar, pero el punto final es que Argentina eventualmente expropia a YPF, pero como necesita atraer la inversión para desarrollar Vaca Muerta y para evitar seguir siendo cada vez más importador neto de petróleo, entonces Argentina se abre otra vez, y ahí es que invita a Chevron, con el señor Moshiri en ese momento dirigiendo Chevron. Es el primero que se acerca después de la expropiación de Repsol a hacer negocios con la Argentina. Nótese una cosa interesante del tema de Shell. Shell, como es una inversión de ciclo corto, no es una inversión, al menos si la infraestructura mínima existe, que requiera costos hundidos tan grandes como por ejemplo un proyecto de presal en Brasil, etcétera. Eso hace más viable desde el punto de vista de estos riesgos políticos y regulatorios invertir en Shell. Ahora, el Shell, por supuesto, también tiene costos más altos, entonces puede ser menos rentable, pero en todo caso, yo escribí un artículo con algunos colegas argumentando que la inversión en Shell es menos riesgosa
riesgosa en el sentido político. Eso no significa que no sea riesgosa en el sentido, por ejemplo, económico, si cae el precio, ¿no? Entonces, bueno, esa es la historia de Argentina. Aquí podemos ver el número de taladros operando en Argentina y un poco podemos ver que hubo una recuperación importante cuando se empezó a desarrollar el tema del shale a partir del 2012 o algo así. Y bueno, después están las caídas de precios que produjeron también cierta caída. Aquí vemos cómo se estabilizó por fin la producción de petróleo en Argentina, fundamentalmente con el shale, y en gas empezó a subir. Y podemos ver aquí la capitalización de mercado de la empresa YPF. Fíjense, aquí hay solo dos datos interesantes. La caída que ustedes ven muy significativa en el año 2012 es por la estatización de la parte que tenía Repsol. Después hubo una recuperación porque se vio que estaba YPF abriéndose a esta inversión con Chevron, etcétera. Pero después los inversionistas, por supuesto, después cayó el precio del petróleo también y los inversionistas vieron que se les incumplían los contratos otra vez y entonces ha habido una caída continuada. Por supuesto, sin duda el tema de precios es un tema muy importante en esta variable, pero la politización y cómo YPF se está manejando como una empresa del Estado en el peor sentido de ese concepto, han hecho que la empresa valga muchísimo menos. Esto es la consultora Rystad, esto es lo que prevé, y yo creo que es muy optimista, pero bueno, ellos hacen sus estudios y hablan con las empresas, y esto es lo que ellos prevén que pase con la inversión en Argentina, y como pueden ver, prácticamente toda la inversión es no convencional, es en shale. Bueno, obviamente primero porque ese recurso es muy atractivo en términos de su potencial, pero también yo, como les decía, creo que en Argentina yo no invertiría sino en cosas de ciclo corto y no en cosas como por ejemplo la exploración en aguas profundas que ellos han tratado de hacer. El caso de Brasil es un caso fascinante, que ya les comenté, un éxito espectacular, un país que en los años 70 producía 200.000 barriles de petróleo y hoy produce 3 millones de barriles. Es el tercer país si usted pone los países del OPEP, solo 2 países hoy en día producen más pero por supuesto Rusia y Estados Unidos también producen más que Brasil. Pero digamos, Brasil se puso en la liga de los grandes productores de petróleo del mundo. Como ellos consumen mucho petróleo internamente, no son grandes exportadores, pero son grandes productores, y las reservas se elevaron tremendamente por el éxito del presal, de aguas profundas en general. ¿Cuál es la historia aquí? Bueno, Petrobras es una empresa relativamente bien manejada, pero un monopolio estatal, y se dio cuenta el gobierno brasileño que primero entre las limitaciones que una empresa estatal tiene cuando con países como Brasil tenían problemas fiscales en los años 90, como además el hecho de que se dieron cuenta de que Brasil parecía no tener mucho potencial geológico, pero cuando empezaron a descubrir que había potencial offshore, entonces el gobierno brasilero, el gobierno de Fernando Henrique Cardoso pensó es importante eliminar el monopolio que estaba en la constitución de Petrobras y empezar a abrir el sector. Y eso se hizo de manera bastante bien hecha, todavía dándole un rol muy dominante a Petrobras, pero abriendo a licitaciones internacionales. Y eso llevó, y lo otro fue se privatizó Petrobras, no completamente, o sea, se siguió el Estado controlando las acciones con voto, pero Petrobras llegó a tener más del 50% de su capital, no sé en este momento cuánto exactamente es, pero más del 50% de su capital en manos del listado en la bolsa, en el mercado. No ha dejado nunca de ser una empresa estatal controlada por el Estado brasileño, en que ellos nombran el presidente de la empresa. Pero el punto es que hubo un éxito tremendo geológico, o sea que también tuvieron mucha suerte en aguas profundas, en particular en el área del presal, y eso le generó al gobierno de Lula digamos, un cambio completo de actitud. Lula empezó a decir que Brasil se iba a inscribir en la OPEP, obligó a que todos los contratos en el polígono del presal tenían que ser operados por Petrobras, subió la carga fiscal,
En fin, una cosa notable es que Brasil no cambió los contratos retroactivamente. O sea, que no hizo lo que hizo Venezuela, Ecuador, Argentina y Bolivia, sino solamente los contratos futuros. En ese sentido, Brasil mantuvo el respeto a los contratos. Pero el otro tema importante es que cuando se hizo la apertura en Brasil, se creó la Agencia Nacional de Petróleo, la ANP, que le dio cierta credibilidad al sistema de hacer esto de manera profesional y técnica y no politizada. Y sobre todo, dada la politización que Lula después hizo en Petrobras y los escándalos de corrupción, etcétera, la ANP fue un factor de estabilidad importante en Brasil. El hecho es que, como les decía, Brasil le ha podido ir mejor todavía de lo que le fue, y en parte Lula tuvo esos efectos. Y de hecho, aquí pueden ver la productividad por pozo de Brasil es altísima. Es impresionante en aguas profundas. Pero fíjense aquí cómo Brasil no ha llegado, pero ni remotamente, o sea, mantiene los niveles muy bajos de taladros en operación, a pesar de las muchas rondas nuevas que se han hecho en Brasil, etcétera. La actividad petrolera en Brasil vive más de las glorias pasadas, de la producción que se generó por lo que se hizo hace una década, que lo que se ha hecho en los últimos años. Y aquí vemos la capitalización de mercado. Petrobras llegó a ser la empresa del mercados emergentes más valiosa de todo el planeta. Llegó a valer más de 300.000 millones de dólares. Incluso antes de la caída del precio del petróleo en el 2014, ustedes pueden ver que perdió muchísimo valor la empresa por todas las cosas que hizo el gobierno brasileño. Básicamente, yo creo que se puede argumentar que el gobierno de Lula y Dilma Rousseff expropiaron a los accionistas minoritarios de Petrobras. Es decir, hicieron cosas que fueron en detrimento de esos accionistas, porque claro, el Estado era a la vez accionista y por supuesto el dueño del sector y el cobrador de impuestos. Ahora vamos a Colombia. Colombia es un país que nunca ha sido un país petrolero en el sentido de tener una base de recursos particularmente importante, pero sí ha sido un país recientemente, después de los descubrimientos de Caño Limón y Cusiana, llegó a ser un país bastante dependiente del petróleo y otra vez lo fue recientemente. Es la principal exportación de Colombia desde hace muchos años, por encima de la imagen que uno tenía del café, ¿no? Entre el petróleo y el carbón han sido más del 50% de las exportaciones de Colombia por ya bastante tiempo. Quizás cuando el precio cae mucho dejan de ser más del 50%, pero ha sido la principal exportación. Ahora, como ustedes pueden ver ahí, Colombia tuvo un incremento de reservas muy importante, por lo menos para los niveles de Colombia, que son una fracción muy pequeña de los de otros países de la región, o de Venezuela en particular. Y entonces ahí pueden ver que hubo esos descubrimientos de Caño Limón y Cusiana, llevaron a incrementos importantes de reserva, pero después no hubo descubrimientos adicionales y la producción vino cayendo, que lo pueden ver en el otro gráfico, ¿no? Y las reservas vinieron cayendo. Una cosa es importante, Colombia nunca expropió al sector petrolero en el sentido de confiscación de contratos, cambios de reglas importantes, pero Colombia en la época de la abundancia de reservas sí hizo que fuera menos atractivo invertir en el negocio petrolero hacia futuro. Y en eso es parte de los ciclos que yo les refería. Quizás en este caso no es válido llamarlo ciclo expropiatorio, pero es ciclo como de cerrar el sector o de hacerlo menos atractivo hacia futuro. Y eso llevó a la declinación de producción y reservas que Álvaro Uribe tuvo que revertir porque el gobierno percibió que Colombia se iba a convertir en un importador neto de petróleo. Entonces se hicieron las reformas que hizo Uribe, se copió no completamente, pero parcialmente el modelo brasilero, se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia, Ecopetrol se fue también parcialmente privatizada y se cambió la gobernabilidad para ser una empresa mucho más autónoma y mucho más independiente financieramente, y todo eso llevó finalmente a una recuperación. Pero como les dije, dos factores que no tienen nada que ver quizás con estas reformas fueron cruciales. Uno, el aumento de precios, que un país de altos costos como Colombia, con los precios altos, empezó a ser muy atractivo invertir. Pero el otro, la historia de Pacific Rubiales que les comenté anteriormente, que básicamente era un proyecto que era de Ecopetrol, pero operado por esta empresa y que
digamos, la introducción de tecnología y de conocimiento, de know-how, etcétera, ayudó a un aumento muy importante de la producción. Aquí podemos ver el número de taladros operativos, podemos ver que la apertura llevó a mucha inversión en Colombia, pero después hubo cierta desencanto porque no hubo éxito exploratorio en general y oportunidades interesantes en Colombia. Entonces, incluso antes de la caída de los precios en el 2014, ya la actividad estaba un poco disminuida. Y ese ha sido ahora el tema de Colombia. Colombia tiene potencial en shale, pero grupos ecologistas y oposición local ha hecho que eso se haya retrasado muchísimo. Tiene oportunidad en gas offshore, pero eso es mucho menos rentable. Entonces, el sector petrolero colombiano, incluso antes del tema de transición energética, está en una situación realmente complicada. Y bueno, aquí tienen la valoración de mercado de Ecopetrol, que más bien ha sido, en mi opinión, una empresa que ha sido valorada por encima de lo que debería ser en muchos sentidos, por el relativamente buen gobierno corporativo y la estabilidad en Colombia hizo que hubiera como una expectativa casi que exagerada del valor de la compañía. Si ustedes lo relacionan, por ejemplo, con el valor de Petrobras o de YPF, otras empresas, estuvo evaluada muy por encima de lo que parecía razonable dada sus reservas y su potencial. Después tuvo un colapso tremendo en su valor y sobre todo por la caída de precios, que como les dije, Colombia es un país de altos costos y entonces eso lo hacía muy poco viable a la empresa. México, otro caso fascinante. México fue un país que descubrió en los años 70 reservas gigantescas de petróleo costa afuera en aguas someras, que las llevó a subir su producción de una manera espectacular, aprovechando los precios altos del petróleo en los años 70. En particular, un campo llamado Cantarell llegó a producir 2.2 millones de barriles a costos muy, muy bajos. Pero pueden ver ahí que las reservas de México declinaron y declinaron y declinaron. En parte, esa declinación tuvo que ver con la auditoría de reservas que llevó a que el petróleo de un campo no convencional llamado Chicontepec, que era de altos costos, no fuera sacado de reservas probadas. Pero en todo caso, México vivió de esas glorias, de esas inversiones y esos éxitos geológicos que tuvo en los 70, y a partir del 2004 empezó la declinación del campo Cantarell y empezó la declinación de la industria petrolera mexicana. A pesar de que ellos subieron la inversión de manera considerable, esa falta de inversión durante muchísimos años no les permitió, digamos, compensar la caída de Cantarell. Es un caso muy ilustrativo de lo que les decía, de un país que ha debido producir mucho más petróleo, que tenía muchísimo potencial y que, digamos, se durmió en sus laureles. Fíjense que un dato interesante que quizás se me olvidó comentar antes es que las empresas del Estado son ellas mismas víctimas de expropiación. Eso sonará como loco, pero déjenme explicarles por qué. Si usted hace una inversión como la que hizo México en Cantarell, descubre un yacimiento súper productivo, el Estado mexicano lo que empezó a hacer es exprimir a Pemex, no solo cobrándole impuestos altísimos, sino también usando a Pemex como mecanismo de clientelismo político, con una nómina súper abultada, metiendo a Pemex a hacer cosas que no debía hacer, subsidiando el mercado interno de los hidrocarburos, en fin. Y cobrándole, por cierto, mucho menos impuestos al resto de la economía mexicana de lo que deberían haberle cobrado. Entonces, todo eso se podía mantener mientras había esa productividad gigantesca en ese campo, pero una vez que ese campo se empezó a agotar geológicamente, que por cierto hay gente que dice que se agotó antes de tiempo por la manera como aceleraron su explotación, el hecho es que entonces ahora tienen a la empresa más endeudada del mundo, a Pemex, que lo que hizo fue pagarle al Estado mexicano todo lo que pudo y ahora les cuesta recuperar el sector. Por eso fue que hicieron la apertura que hizo México con Peña Nieto hace unos años atrás. Aquí pueden ver cómo, fíjense, cuando México producía muchísimo petróleo en el periodo entre el año 90 y el año 2000, aquí ven que el número de taladros operando era relativamente menor,
que cuando empezó a colapsar la producción tuvieron que subir muchísimo el número de taladros operando para tratar de compensar esa caída en la producción. Después tienen la caída que tiene que ver con el precio del petróleo en el 2014. Y esta subida en parte tiene que ver con que López Obrador sí ha querido invertir en petróleo, no de la manera más lógica, pero se ha empeñado, y por supuesto también con la apertura del sector privado. Pero la apertura del sector privado ha tenido frutos bastante limitados porque los cambios políticos que hizo López Obrador, echando para atrás, no forzando la renegociación de contratos, pero sí echando para atrás todas las rondas y todo el ambiente positivo que se había creado con la reforma constitucional mexicana, ha hecho que el sector petrolero mexicano, y también no han tenido, la verdad, tanta suerte. Ha habido unos par de descubrimientos interesantes, pero ya se va a vencer pronto el periodo de los contratos de la fase exploratoria sin digamos, el éxito que algunos habían pensado que iba a haber. Y aquí pueden ver los números rojos de Pemex. Estas son las pérdidas que acumula Pemex a lo largo de los años. Perdió en el año 2020 23 mil millones de dólares. Por supuesto, estas pérdidas son después de impuestos, ¿no? Tienen que ver mucho con la excesiva carga fiscal, pero les da una idea de la rémora que representa, la carga que representa Pemex, la ineficiencia y los costos de la ineficiencia de Pemex, en que el gobierno mexicano más bien ha tenido que ponerle dinero a Pemex en estos años. Y bueno, ni hablar de las locuras de López Obrador, que lo que quiere es construir una refinería gigantesca, etc. Aquí pueden ver lo que se esperaba un poco que hubiera podido haber pasado en México si todo se hubiera hecho bien. Pero lo primero que les quería llamar la atención es sobre la parte izquierda del gráfico. Lo que ustedes ven ahí son pozos en el norte, o sea, en la parte de Estados Unidos y después en la parte de México. La geología de ambos lados es muy buena. Posiblemente es mejor la del lado norte, pero no necesariamente mucho mejor. Y ustedes ahí ven cómo la diferencia entre un sistema institucional como Estados Unidos, que incentiva la inversión, por lo menos hasta ahora por temas ambientales, etcétera, se está volviendo más restringido por temas de cambio climático y por cosas políticas de los demócratas. Pero en todo caso, la historia es que Estados Unidos ha desarrollado el potencial de manera espectacular, mientras que México no lo ha hecho así. Y el segundo gráfico es lo que se esperaba que pudiera haber pasado. Por supuesto, esto no ha pasado, en parte por lo que les decía López Obrador, en parte por los precios mucho más bajos de lo que se esperaba. Pero en todo caso, esta línea yo la comparo, la frontera entre Estados Unidos y México, y esto podría ilustrar a toda Latinoamérica. Y por cierto, y al mundo, porque no hay ningún país que traiga tanto la inversión petrolera en proporción a su potencial como Estados Unidos. Pero un poco la línea es como ver a Corea, la península de Corea en la noche, ¿no? Que ustedes ven el norte, parece que Corea del Sur fuera una isla porque está todo negro, y la parte del sur es uno de los lugares más iluminados del planeta. Y ahí ustedes ven la importancia de las instituciones. O sea, este gráfico les debería demostrar muy concretamente que si ustedes tienen instituciones como las que tiene Texas, sistemas impositivos, etcétera, usted va a desarrollar, y la estabilidad, derechos de propiedad, etcétera, usted va a desarrollar el sector petrolero, y por supuesto la apertura a que cualquiera que quiera invertir invierta. En el caso de Texas, encima la propiedad, al menos de parte de las tierras, es privada. También hay tierras federales y estatales, y offshore federal, el offshore de cierta profundidad. Pero bueno, en todo caso, el sistema institucional ha llevado a resultados muy diferentes. Y voy a cerrar con Venezuela. El caso de Venezuela ustedes lo conocen bien, así que no voy a detenerme mucho, pero Venezuela es un país que ha tenido periodos de gran auge en la inversión. Como ustedes saben, en Venezuela entre los años 40 y 50 hubo un auge masivo de inversión, descubrimientos muy importantes a partir de la ley del 43, y eso llevó a ese pico de producción en el año 71 de 3.7 millones de barriles.
pero ya la inversión venía cayendo desde los 60 por los cambios regulatorios que había habido en Venezuela. Solamente les menciono algunos: no más concesiones. En los años 60 se decidieron que no se iban ni a prorrogar las concesiones ya existentes ni a entregar nuevas concesiones. Las últimas las había dado Pérez Jiménez. Luego el aumento de impuestos muy significativo que ocurrió con el decreto Sanabria. Luego los precios de referencia fiscal, eventualmente la ley de reversión, etcétera. Todo eso generó condiciones en que los inversionistas extranjeros dejaron de invertir en Venezuela. Vino el colapso de la producción en el año 71. Eso se revirtió de manera importante porque el Estado venezolano hizo bien la estatización en términos de crear una empresa con capacidad de hacer las inversiones, pero las cuotas de la OPEP no permitieron desarrollar tampoco en parte esa, digamos, oportunidades y los descubrimientos que hizo la nueva PDVSA, porque también la otra cosa es que por falta de inversión en el pasado había un horizonte de pocas reservas. Y la apertura petrolera fue tremendamente exitosa en subir la producción, combinado con mayor inversión de PDVSA. Solo para darle una idea, la apertura petrolera generó alrededor de 1.2 millones de barriles de capacidad que no había en esos campos. Y entonces, bueno, cuando llega Chávez al poder, no solamente se le combina la subida de precios brutales con esa nueva capacidad e incluso planes de expansión de esos proyectos iniciales, por ejemplo, los proyectos de La Faja, y lamentablemente, a pesar de todas las ambiciones que el Plan Siembra Petrolera anunció, no solamente Venezuela no subió la producción, sino que la producción empezó a declinar y después, como ustedes saben, más recientemente colapsar desde la caída de los precios del petróleo y más recientemente, obviamente, acompañado también de las sanciones y otros eventos, ¿no? Aquí tienen las cifras de BP más recientemente, simplemente para ilustrar, para ver el periodo más cercano. El otro dato que les quería decir es que Venezuela, si bien la producción había subido, nuestra producción por habitante viene cayendo desde mediados de los años 50, porque la población venezolana crecía muy rápidamente y la producción dejó de crecer a la misma velocidad primero, luego empezó a colapsar desde el año 71 y cuando hubo la apertura petrolera, como pueden ver aquí, hubo una recuperación, pero una recuperación relativamente limitada, y Venezuela llegó a tener el año pasado 8 barriles por habitante cuando había tenido 150 barriles por habitante en los 50. Entonces eso nos habla de un país que dejó de ser un país petrolero. Aquí tienen el número de taladros operando en Venezuela de acuerdo con Baker Hughes. Pueden ver la apertura petrolera que llegó a casi más de 110 taladros operativos de perforación. Después pueden ver que hubo una caída importante, en parte primero fue por temas de recortes vinculados con la OPEP, pero eventualmente todos los eventos de conflicto con el paro petrolero, los despidos, etcétera. Hubo una cierta recuperación, aunque con mucha menor eficiencia en el uso de esos taladros, y luego vemos la caída a partir del 2014 y el colapso reciente que tienes en Venezuela, 0 taladros de perforación. Finalmente aquí vemos dos cosas. Una es que Venezuela no solo empezó, o sea, a veces decimos, no, Venezuela la producción cayó, pero sobre todo cayó recientemente. Sí, pero el contrafactual o contrafáctico, o sea, lo que ha podido ser, fíjense, los países de la OPEP sin Venezuela, y eso incluye a países como Irán y Libia, cómo esos países aprovecharon la subida de precios para subir su producción. Recientemente hubo unos recortes y eso sí recortaron a partir del 2019, pero es increíble lo que Venezuela básicamente lo que hizo fue entregarle mercado a sus, entre comillas, socios de la OPEP. Y el último gráfico lo que les demuestra es que Venezuela es la caída más espectacular prácticamente de la historia del negocio petrolero de un productor relevante. Aquí podemos ver que los países que colapsaron, la línea negra es la mediana de los países que colapsaron, que incluye a Libia, Irán, Irak, etcétera. Y Venezuela ya perforó el caso peor, que es el caso de Irán después de la caída del Shah.
Entonces, claro, esos casos también muestran que hay una capacidad importante de recuperarse en un país que tiene recursos y esperamos que eso ocurra en Venezuela en el futuro si las condiciones se crean para eso. Finalmente termino, ustedes ya deben haber hablado de esto, pero hemos tenido unos años muy difíciles por la pandemia, un colapso de la demanda de petróleo el año pasado, que ahora hay una recuperación, pero se combina ahora con el tema de la transición energética para generar una gran incertidumbre sobre cómo va a caer la demanda de petróleo. Y aquí pueden ver el caso de BP, y yo no voy a entrar en esto porque ustedes seguramente esto lo han discutido en otros espacios del programa. Pero lo que sí les quería decir es que hay unos países en la región que son muy vulnerables y que pueden ser perdedores importantes si, como está previsto en algunas proyecciones, la demanda de petróleo cae a la mitad en los próximos 30 años. Aún así, como siempre nos recuerda Juan, hay que reponer la declinación natural de los yacimientos, o sea que inversión petrolera, incluso en escenarios bastante malos de declinación de demanda, inversión de petrolera tiene que ocurrir, pero ciertamente lo primero que le va a pasar a los países latinoamericanos a la larga, si estas predicciones son correctas y si se imponen, por ejemplo, impuestos al carbono, etcétera, es que la renta petrolera va a caer. Es decir, aún si la producción no cae, la renta por barril debería tender a caer en esos escenarios. Y entonces vemos países como Venezuela, Ecuador y Colombia que son muy vulnerables a esto, y que tienen que claramente prepararse para esta eventualidad. Sabemos que el gas va a tener una vida un poco más larga que el petróleo, y entonces, bueno, ese es uno de los temas. Pero en el fondo, la única reflexión que les quería decir aquí, que esto da, por supuesto, para una larga conversación, es que las empresas petroleras estatales de América Latina fueran creadas para maximizar la renta, para capturar la renta. Bueno, en estos escenarios la renta cada vez es menor. Y bueno, ni hablar del caso de Venezuela, que además PDVSA está destruida y el sector requiere inversiones de 100.000 millones de dólares para recuperarse. Entonces, todo eso indica que América Latina debería tratar de aprovechar la última ventana de oportunidad que le queda abriéndose a la inversión. Puede que no sea fácil, porque puede ser que, dadas las presiones que tienen las empresas internacionales, muchas de ellas no van a querer invertir. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las que van a invertir? Si son las empresas estatales de China y India, o son algunas de las compañías independientes más pequeñas, como empresas como Hess, o empresas como las que se cotizan en la Bolsa de Canadá, como las que operan en Colombia. Pero el tema está ahí, ¿no? América Latina, yo creo que las empresas estatales petroleras deberían reducirse en tamaño. Y bueno, con eso nos quedan como unos 20 minutos para preguntas, y les agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Monaldi, por la excelente participación. Vamos a esperar que comiencen las preguntas en el chat. Todavía no tenemos preguntas. Ok, ya comienzan a llegar. Tenemos la primera pregunta, la fórmula Rondón. ¿Cuál considera usted que debe ser el escenario a nivel general que debe tener nuestro país para ser atractivo para los inversionistas? ¿Qué opinión le daría usted a la frase PDVSA debe ser privatizada para que se mantenga como la primera empresa del país? Era eso, muy buena pregunta, gracias por la pregunta. Es un tema complejo porque, fíjate, hoy en día PDVSA, bueno, una empresa con una deuda muy por encima de sus capacidades, con la combinación de sanciones y caída de producción, etcétera, en una situación muy precaria. No pareciera lógico que uno intente privatizar en sí la empresa PDVSA, porque no tendría mayor atractivo y mayor valor para poder privatizar a PDVSA, aunque sea parcial, como hizo Ecopetrol o como hizo Petrobras. Habría que hacer un trabajo muy grande, en mi opinión, antes de que eso sea una idea razonable. Y por supuesto, mientras existan todas estas restricciones que mencioné antes, difícilmente eso es una oportunidad importante de generar valor y de que el Estado venezolano pueda atraer capitales importantes. Lamentablemente, yo me temo que
que la oportunidad en realidad más importante al principio, al menos en Venezuela, puede ser que a la larga se pudiera recuperar algo PDVSA, es o abrir oportunidades, como se han hecho en otros países, a que empresas internacionales operen campos. ¿Con qué mecanismo? Bueno, el problema es que el modelo de empresa mixta que existe actualmente exige que PDVSA sea el accionista mayoritario y operador, y eso hace muy poco viable y atractivo, sobre todo por la incapacidad de PDVSA de poner su parte de la inversión. Entonces, en fin, hay muchas razones por las que a mí no me cabe la menor duda de que la única manera de recuperar el sector petrolero venezolano es con inversión privada y operadores privados. Que PDVSA puede tener un rol, como les digo, la mayor parte de los países importantes productores del mundo, excepto por los anglosajones, tienen una empresa estatal que es relevante. La pregunta es si en este nuevo mundo de menores rentas eso va a seguir siendo así, pero en todo caso, si uno reestructura PDVSA, obviamente hay algunas áreas en que la empresa podría ser viable y rentable, y si se gerenciara bien, de manera concentrada ¿cómo se llama?, en negocios medulares, comerciales, etcétera, podría haber cierta capacidad de recuperar la empresa, ¿no? Pero en general yo les diría que no solo en PDVSA, el caso incluso de Pemex, el caso de Petrobras o de YPF, la incertidumbre en el sector petrolero es tan grande hacia el futuro que, salvo en proyectos de ciclo corto, uno tiene que pensarse dos veces en arriesgar el capital del Estado en un proyecto con esas incertidumbres. Y además, porque ¿quiénes van a sobrevivir? ¿Qué países van a tener más larga vida su industria petrolera si estos escenarios se materializan? Bueno, los países de bajo costo, de altísima eficiencia y de menor intensidad de emisiones de carbono y de otras emisiones de invernadero, de efecto invernadero. Entonces, Venezuela requiere la mayor eficiencia posible, que los riesgos los asuma no necesariamente el Estado, y tener las condiciones para que podamos aprovechar la última ventana de oportunidad que nos queda. No es que se va a dejar de producir petróleo, o sea, el petróleo se va a producir, pero claramente estos escenarios, a menos que seamos súper efectivos en descubrir, y es posible, ¿no?, porque el cambio tecnológico es impredecible. Si somos súper efectivos en descarbonizar el petróleo, es posible que la vida sea más larga. Pero en todo caso, por ahora los escenarios son bastante complicados para la industria, sobre todo para la parte de petróleo más que la del gas. Gracias. A usted, profesor. Hasta ahora no tenemos más preguntas. No sé si el profesor Juan Sabo quiere hacer alguna intervención. Bueno, no, acaba de llegar una, justo en este momento. La fórmula, el participante Orange Rondón dice: buenas tardes, profesor. Muchas gracias por su ponencia. En su momento, ¿era viable la cotización de PDVSA en la Bolsa de Caracas, similar a lo que hizo Saudi Aramco? Hubo un momento en que claramente sí. En el año, de hecho, se estudió ese tema, y después Juan capaz si está dispuesto, les puede contar esas, digamos, experiencias. Pero PDVSA era una empresa súper valiosa en los años 90, y con la apertura que las condiciones estaban dadas para que se pudiera haber cotizado la empresa en el mercado. Esa es una decisión siempre que para los países es complicada. Saudi Aramco, se habló mucho durante mucho tiempo de hacerlo, después parecía que no lo iban a hacer, porque claro, eso cambia completamente la manera como se gerencia la gobernabilidad de la empresa, ¿no? Hay que tener directores independientes, hay que tener balances auditados por empresas independientes, reservas auditadas por empresas independientes, hay que tener una claridad tremenda con el marco fiscal. Hay que tener claro qué va a pasar con los subsidios domésticos, los subsidios al mercado interno. O sea, toda la reestructuración que hubo que hacer del sector petrolero de Arabia Saudita a raíz de la privatización de apenas una fracción minúscula de Saudi Aramco es impresionante, ¿no? Ahora, eso abre unas oportunidades gigantescas, porque ahora es la empresa, bueno, creo que ahora otra vez la volvió a pasar a Apple, no sé cómo está ahorita, pero Saudi Aramco es una de las 3 empresas más valiosas del mundo. Por supuesto, es medio
dudoso porque solo se cotiza una fracción minúscula de su capital. Pero en todo caso, sin duda que PDVSA se ha podido privatizar parcialmente y que ha podido ser, hubiera sido la empresa más valiosa por encima de Petrobras de los mercados emergentes antes de esto que se ocurrió con Saudi Aramco. Adelante. Gracias, profesor. Seguimos. Hay otra pregunta, la formula Angélica Martínez y dice, ¿cuánto tiempo aproximado se podría recuperar PDVSA partiendo de que se tomen las medidas necesarias? 8 años, por ejemplo. Muchas gracias. Bueno, yo distinguiría recuperar el sector petrolero venezolano de recuperar PDVSA, ¿no? Recuperar PDVSA, yo creo que es prácticamente imposible recuperar a PDVSA a lo que fue, a lo que llegó a ser la empresa en los años 90, porque básicamente el Estado venezolano, que es el principal accionista, que es el único accionista de PDVSA, está en una situación tremendamente comprometida financieramente. O sea, recuerden que Venezuela tiene una deuda de más de 150.000 millones de dólares y el año pasado generó 5.000 millones de dólares, ¿no? Ok, imaginemos que nos va bien y generamos 20.000 millones de dólares. Imaginemos que reestructuremos la deuda. De todas maneras, el Estado venezolano va a tener 10.000 otras prioridades antes que invertir en el negocio petrolero. Eso por un lado. Por otro lado, las capacidades iniciales están tremendamente disminuidas, los recursos humanos están disminuidos, mucha gente se ha ido del país, etcétera. Entonces, todo eso requiere un esfuerzo muy importante para recuperar el sector, que Juan les puede hablar mucho mejor que yo sobre cuánto eso significa en términos de inversión, pero son inversiones gigantescas, que cercanas a 100.000 millones de dólares que el Estado venezolano no va a poder hacer. Que puede tener un rol PDVSA y que, como les dije, si se cumplen todas esas cosas, reestructuración de la empresa, que se dedique a los negocios medulares, que se la haga solvente financieramente, que se le dé autonomía y capacidad gerencial, etcétera, etcétera, un largo etcétera, que no se la obligue a subsidiar el mercado interno, sino que si hay que subsidiar, que lo haga el Estado venezolano, no PDVSA. En fin, hay una larga lista de cosas que pudieran hacer a PDVSA una empresa medianamente viable, pero que esa empresa sea la principal impulsora de esa inversión de 100.000 millones de dólares, creo que es inimaginable en las circunstancias actuales. Y como les digo, déjenme solo ponerles el ejemplo de México. México es un país en que el fisco no depende de Pemex mucho. México exporta muchísimo, o sea, las exportaciones de petróleo son insignificantes como proporción de las exportaciones totales de México. Bueno, de hecho, hoy en día es casi un importador neto, es un importador neto de hidrocarburos si incluyes el gas. Y sin embargo, el Estado mexicano, uno de los problemas más graves que tiene es la incapacidad de financiar la inversión petrolera de Pemex. Entonces, un país que tiene una base fiscal súper exitosa, que tiene un sector manufacturero impresionante y tal, le cuesta financiar a su empresa del Estado, y nosotros, que les acabo de decir todas las cosas que tenemos muchísimo peores que Pemex, vamos a poder financiar el desarrollo del sector petrolero en base a PDVSA, en base a inversión estatal. No. Se los pongo muy sencillo. Si nosotros mantenemos que el sector petrolero venezolano tiene que tener 60% de propiedad, como tienen hoy en día el mínimo que tienen las empresas mixtas, y por supuesto 100% en las que son esfuerzo propio de PDVSA. Si nosotros mantenemos esa estructura, olvídense de recuperar el sector petrolero venezolano en las próximas décadas. O sea, simplemente de dónde sale el capital. Entonces, bueno, esa es un poco la reflexión. Es una realidad dura, pero es una realidad que tenemos que aceptar. Gracias, profesor. Hay una pregunta más de Sol Naranjo. Es la siguiente. Buenas tardes. ¿Considera viable invertir o buscar oportunidades no solo en proyectos petroleros, sino orientarlos a proyectos, tecnologías o áreas gasíferas, por ejemplo? No, bueno, claro, el gas en Venezuela, por supuesto, hay un potencial de gas muy importante. Uno de los diría yo, de los pocos éxitos de la inversión
extranjera en los últimos años, por supuesto, es el proyecto Cardón 4, Perla en Paraguaná, y hay mucho potencial offshore en Venezuela. Es realmente lamentable ver, por ejemplo, un país como Colombia con muchísimo menos recursos ha gasificado buena parte del país y Venezuela no lo ha hecho. Ahí el problema, por supuesto, en buena parte tiene que ver con nuestros precios domésticos del gas, que nunca han hecho eso un negocio viable, ¿no? Y está todo el potencial de Mariscal Sucre, de Plataforma del Tana, parte se podría exportar a Trinidad, pero buenísimo, pero una parte muy importante se debería usar domésticamente. No deberíamos producir ninguna electricidad con líquidos, quemando líquidos, sino que el gas debería servir para eso. Es decir, sí, el potencial del negocio del gas es importantísimo para Venezuela. Ahora, dicho eso, si lo pienso como economista y lo pienso en términos macroeconómicos, el gas no es un sustituto del petróleo como fuente de recursos para el Estado venezolano. Porque, por cierto, lo que les dije yo antes, el Estado venezolano difícilmente puede financiar las inversiones en petróleo, pero la principal fuente de ingresos fiscales del gobierno venezolano y de dólares del gobierno venezolano en las próximas 2 décadas va a ser el petróleo en cualquier escenario. Si es que no hacemos un desastre, ¿no? Entonces, en cambio el gas es mucho más limitado como opción para generar esos recursos. Algo se puede generar exportando a Trinidad, quizás alguito a Colombia, pero estamos hablando de algo que no tiene nada que ver en términos macroeconómicos. Es otro negocio. Entonces, ahora, que eso nos quita que es una oportunidad importantísima que tenemos que desarrollar, que además es la que permite solucionar los problemas de la estacionalidad, del tema hídrico, que además permite que tengamos una vida más larga para el sector petrolero dado la transición energética. Hay 1000 razones para desarrollar el gas en Venezuela. ¿Qué se requiere? Buenas instituciones, credibilidad en precios domésticos que permitan recuperar la inversión. Y de nuevo ahí, el sector privado es el que puede hacer esas inversiones. O sea, no tiene ningún sentido que el Estado venezolano meta dinero ahí, pero la credibilidad se transforma en un tema fundamental. Tristemente, el proyecto ese súper exitoso que es Perla, bueno, eso sí, un fracaso total en términos de recuperación de la inversión para Eni y para Repsol. Tuvieron que prácticamente tirar todo a pérdidas y han recuperado algo recientemente, pero eso, digamos, convencer a un inversionista que vuelva a hacer una inversión como esa en Venezuela no va a ser fácil. Así que bueno, pero sin duda el gas es una oportunidad muy importante a desarrollar. Adelante. Gracias, profesor. La última pregunta ya en el chat la formula un estudiante y dice, Orange Rondón, dice, una vez se genere renta, ¿cuáles serían las prioridades? ¿Generar retornos a los inversionistas? ¿Pago de deudas? ¿Inversión en el desarrollo de energías renovables? Escuchamos su opinión. Sí, bueno, fíjate, o sea, recuérdense, la mayor parte de la ganancia del negocio de petróleo se la queda el Estado, así sea un operador 100% privado, vía impuestos y regalías, ¿no? Eso es así en prácticamente todo el mundo. Puede ser que con precios muy bajos en algunos lugares no sea así. Pero entonces lo primero es que ese retorno lo va a obtener la nación, o sea, el Estado, ¿no? La abrumadora mayoría en algunos casos, sobre todo en la parte que es renta, que es la ganancia esa extraordinaria que les decía. Entonces, en términos de qué hace, aquí hay 3 preguntas. Entonces está eso. Después está lo que gana el sector privado, que bueno, el sector privado normalmente se lo da a sus accionistas, o si hay oportunidades de inversión en Venezuela, en el propio sector, en las cosas que ellos saben hacerlo, y lo reinvertirán en Venezuela, y eso es lo que hay que tratar de estimular, que lo reinviertan en Venezuela, que las empresas sigan invirtiendo en petróleo y gas. Esa sin duda sería lo ideal. Finalmente está qué hace la empresa estatal. Ahorita está esa pregunta en todas partes, ¿no? ¿Qué hace Petrobras, qué hace Ecopetrol, qué hace Pemex en la transición energética? Invierte en renovables, ¿no? Fíjense, el negocio de renovables es un negocio bastante diferente del negocio petrolero.
Ahí esta historia de la empresa danesa que se transformó en empresa de gas, en empresa eólica, ¿no? Y que, bueno, la teoría es que las plataformas, tal, que hay ventajas en los conocimientos que ellos tenían de plataformas. Pero eso en general no es cierto, ¿no? Yo dudo muchísimo que las empresas petroleras sean buenas manejando el tema de renovables. Pero agréguenle a eso que en general, en el negocio de renovables, no solamente no hay rentas en general, sino que es un negocio que fundamentalmente es un negocio de utilities, o sea, de empresas de servicio público reguladísimas por los gobiernos, en que nuestro problema en América Latina ha sido que los gobiernos a veces no han dejado que las empresas recuperen su inversión. Entonces eso no tiene nada que ver con el petróleo. Eso es otra cosa, ¿no? Ahorita acaba de darse la transacción en que Ecopetrol compró la empresa de transmisión que era también del Estado colombiano, ¿no? Todo lo indica que eso fue básicamente que el gobierno colombiano quería plata y entonces se la sacó a Ecopetrol. Pero bueno, hay gente que dice, bueno, capaz es un buen negocio para Ecopetrol, es una empresa bien manejada, rentable, con una rentabilidad muy estable, porque es una empresa, como les digo, que tiene retornos que por su naturaleza son básicamente regulados y estables. Puede ser que eso no salga mal en Ecopetrol, pero en general eso es una oportunidad hacia el futuro para el sector petrolero estatal en América Latina. Yo lo dudo muchísimo. Y además Colombia es un caso muy inusual en la parte eléctrica, ¿no? Que ha tenido cierto éxito las empresas estatales. Así que, en resumen, yo les diría que el Estado venezolano debe cobrar sus impuestos. PDVSA puede reinvertir en lo que sea negocio en el área de petróleo y si acaso gas. Y lo demás, bueno, los inversionistas decidirán, los privados, si reinvierten su capital en Venezuela. Pero para mí el desarrollo de... hay oportunidades, por ejemplo, que tienen que ver con la transición energética en temas de captura de carbono, en temas de mejoramiento tecnológico en crudos pesados. Hay otras oportunidades, pero yo lo que les diría es que la mayor parte de la inversión en eólica, en solar, etcétera, las tiene que hacer el sector privado y no tiene que ser el sector petrolero el que la haga, en principio, sino empresas especializadas en esa materia. Hay una discusión sobre que, bueno, pero es que las empresas del Estado petroleras son la parte más eficiente del Estado y entonces hay que buscarle la vuelta para que ellos impulsen los proyectos. Eso es lo que están haciendo, por ejemplo, en Arabia Saudita y tal. Pero yo creo que en general es como la refinación en el sector estatal, ¿no? O sea, las empresas estatales, en general, todas pierden en refinación, porque es un negocio que requiere una super eficiencia y unas capacidades que el sector petrolero estatal, que tiene rentas en aguas arriba, no es capaz y no ha sido capaz de desarrollar. Entonces yo la verdad que creo que se debería mirar en el espejo de la refinación. No, empresas mixtas, por ejemplo, capaz pueden funcionar en algunas áreas en que haya alguna ventaja, ¿no? Como ha habido en el sector petroquímico, pero hasta ahí creo yo. Listo, muchísimas gracias, profesor Monaldi. Hemos terminado la sesión de preguntas y respuestas. Desde el IESA le agradecemos esta participación y a todas las personas que se conectaron. Cierro con el profesor Juan Sabo para que entonces dé sus palabras de cierre. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, a esta interesantísima ponencia que es tan aplicable al diplomado que estamos llevando a cabo. Le recuerdo a los alumnos que la última parte del programa es revisar la parte de petrolera venezolana y aplicar todos los conocimientos que desde el principio hasta que termine la parte general, y que esa parte de venezolana termina en su última sesión, donde el profesor Pacheco y yo vamos a tratar de resumir cuáles son las oportunidades y qué condiciones se requieren para poder hacer esas oportunidades, y que están muy en línea con lo que Francisco ha estado describiendo. Entonces, bueno, los esperamos para la próxima semana. Francisco, muchas gracias. Y como ya veo que Luis
se agregó a la lista. No sé si Luis, tú quieres cerrar con algún mensaje final. Adelante, profesor Luis Pacheco. ¿Tiene el Claro, micrófono no activado? Es posible que él está en su celular y no le sea fácil. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Un gran placer haber estado con ustedes hoy. Gracias. Bueno, seguimos a contacto y muchas gracias de que siempre estás disponible para conversar. Gracias a ti. Hasta luego. A todos. Feliz tarde. Hasta luego. Saludos.